El acuerdo suscrito entre Corfi Colombiana, empresa del Grupo Aval, y la justicia de los Estados Unidos, que fue en materia de multas, la noticia judicial y económica más importante de los últimos días. Este acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos se fundamenta, como había revelado en primicia Caracol Radio, ¿en qué, Diana? En el reconocimiento, Gustavo, de que se cometieron hechos al margen de la ley por parte de Corfi Colombiana. Según este texto original del documento, Corfi Colombiana aceptó haber infringido las disposiciones antisoborno de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Es importante, Diana, señalar que las autoridades que participaron en esta investigación, que se prolongó por alrededor de 5 años sin la suscripción de un acuerdo final, son el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su división criminal, sección de fraude, y la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Maryland. Las multas son de un monto estimado en $80 millones, con una disminución de cerca de 20 millones. Esto en atención al descuento por sanciones pagadas en Colombia y a que se retiren apelaciones como las que el grupo empresarial tiene frente a las actuaciones, por ejemplo, de la Superintendencia de Industria y Comercio, para un total de unos 60 millones, como en su momento contó Caracol Radio. Corfi Colombiana aceptó que su máximo ejecutivo se involucró en un esquema para pagar cerca de $23 millones en coimas a funcionarios colombianos a cambio de un importante proyecto de infraestructura pública. El funcionario es el entonces presidente de Corfi Colombiana, José Elías Melo Acosta, y como es de público conocimiento, estamos hablando del proyecto Ruta del Sol Adición Ocaña Gamarra, donde Corfi Colombiana participó en calidad de inversionista con la multinacional brasileña Odebrecht. Este acuerdo le exige a Corfi Colombiana una revisión de todos los procesos de gobierno corporativo, así como favorecer un esquema efectivo para la detección y denuncia de hechos de corrupción que pudieran presentarse. Y, por supuesto, el pago de las millonarias multas reveladas por las autoridades de los Estados Unidos el pasado jueves 3 de agosto. A propósito de las multas, si no las pagan en los plazos estipulados, esto implica que se pierda la efectividad del acuerdo y se adelanten procesos de confiscación y decomiso sobre los que no se puede hacer ningún tipo de reclamo dentro de los términos del acuerdo. Si la compañía proporciona información falsa, no coopera debidamente, no toma las medidas de transparencia interna o viola las leyes contables y de soborno, podría reanudarse un proceso de enjuiciamiento, y en el caso de que Corfi Colombiana sea vendida al nuevo comprador, se le trasladarán todas esas condiciones. Fraile, uno de los puntos que podría dar por terminado el acuerdo entre Corfi Colombiana y la justicia de los Estados Unidos, que revela a esta hora Caracol Radio, es cualquier declaración pública que sea contraria a lo pactado. De allí la importancia del comunicado de las autoridades norteamericanas que conocimos la semana pasada y del divulgado por el Grupo Aval, que contó, como confirma Caracol Radio, con el visto bueno de esa autoridad de los Estados Unidos, es decir, el Departamento de Justicia y esa oficina de la Fiscalía. Ese acuerdo está firmado por Juan Daniel Arias Díaz, que es el vicepresidente corporativo de Corfi Colombiana, por Tatiana Martins, de la firma de abogados Davis Polk y Wardell, y por parte del Departamento de Justicia y la Fiscalía, por Michael Colhane y David Salem. Mire, Gustavo, parte clave de este acuerdo al que tuvo acceso Caracol Radio es una declaración de hechos que comienza por el reconocimiento de la propiedad mayoritaria del Grupo Aval en Corfi Colombiana y su subsidiaria Estudios y Proyectos del Sol, Episol, y de manera paralela una detallada descripción del origen de las actuaciones indebidas en Colombia de la multinacional Odebrecht. Durante este periodo relevante, la concesionaria Ruta del Sol era un negocio conjunto integrado por 3 empresas. Odebrecht como participante mayoritario, Corfi Colombiana a través de Episol, junto con una tercera empresa como participantes minoritarios. Mire, Diana, esto es clave. Sin revelar sus nombres expresamente, se describe la actividad de un alto funcionario de Corfi Colombiana entre 2008 y 2016, presentado como clave para los ejecutivos de Odebrecht. Se cita además a 2 altos ejecutivos brasileños que tuvieron actividades en Colombia entre el 2009 y el 2012. El uno y el otro entre el 2012 y el 2016. Llama poderosamente la atención la descripción que se hace de los funcionarios colombianos comprometidos con este entramado de corrupción. A ver, Diana, ¿cómo están definidos en el acuerdo? Mire, los definen así. Funcionario colombiano 1, descrito como un funcionario de alto rango en la rama legislativa entre el 2010 y el 2017.
Funcionario colombiano 2, a quien se presenta como un ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura aproximadamente entre el 2011 y el 2017. Y el tercero es el funcionario colombiano número 3, que es de alto rango en la rama ejecutiva alrededor del 2010 y el 2018. Como yo le digo, Diana, no se mencionaron los nombres. El documento habla de 2 intermediarios que operaban en Colombia y de un banco de inversión y de servicios financieros con sede en los Estados Unidos, muy cercano a uno de estos intermediarios. Estas son las personas de las cuales la investigación de las autoridades de los Estados Unidos, para que entiendan los oyentes, la investigación pudo comprobar responsabilidad y conocimiento de todos estos hechos de corrupción. Y pasa a determinar el acuerdo si las empresas responden en el caso concreto de Coltefinanciera. Los Estados Unidos hacen eso. Primero determinan quiénes son las personas que son responsables y luego si una de esas personas tiene la representatividad para responder la empresa por lo que hizo. Y efectivamente así fue debido a las actividades de funcionamiento de Coltefinanciera del más alto nivel. No hay mención alguna en el acuerdo de los dueños de las empresas. Determinaciones de las autoridades fuera de los Estados Unidos, así como valiosas investigaciones periodísticas, pues permitirían que uno pensara en hablar de algunas de las personas que están vinculadas. Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, al que se le sigue juicio en el que declaró hace unas semanas el expresidente Santos. Juan Sebastián Correa, funcionario de la ANI, enlace con el legislativo en su momento, destituido por la Procuraduría en razón de haber concertado reuniones entre el presidente de esa entidad y Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia. Precisamente en la decisión de la Procuraduría de la que hablamos, según contó en su momento la redacción judicial de El Espectador, hay buenas pistas de las intermediaciones. Dice El Espectador: el Ministerio Público comprobó que Correa Echeverry recibió dinero por su gestión de parte del ex senador Otto Nicolás Bula Bula, por previa orden del entonces congresista Bernardo Miguel Ñoño Elías Vidal, con quienes además estuvo en reuniones privadas en las que se adelantaron negociaciones relacionadas con el proyecto vial, Diana. Es que el acuerdo es claro en decir que tanto Corficolombiana como las autoridades de los Estados Unidos tienen perfecto conocimiento de los nombres a quienes pertenecen estas figuras. Mira, intentamos ahondar en esos nombres con el Grupo Aval, pero no hay manera, Gustavo. Recuerde que cualquier declaración sobre el particular hace que los Estados Unidos puedan alegar luego un incumplimiento del acuerdo, y le elevamos consulta al expresidente Santos, quien dijo no tener ni idea de quién estaban hablando. Y sobre todo el funcionario del Ejecutivo, del alto funcionario ejecutivo, que 2010, 2018, exacto, sí, Fraile. Mire, Diana y Gustavo, según los anexos del acuerdo, entre el 2012 y el 2015, Corficolombiana y Episol, a través de un alto funcionario de la primera, junto con los ejecutivos de Odebrecht y los intermediarios, conspiraron para ofrecer de manera corrupta y pagar $23 millones en sobornos a estos 3 altos funcionarios colombianos para las obras de infraestructura de la concesionaria Ruta del Sol Ocaña Gamarra. El funcionario colombiano de más alto rango está expresamente mencionado como beneficiario y es alguien de primer nivel, de alto rango, y como dice el acuerdo, ejerció sus funciones entre 2010 y 2018, lo que coincide, como decimos, con el periodo del expresidente Juan Manuel Santos. Ahora, si el rango es tan alto, y uno pensaría, por ejemplo, en ministros, solo 2 ministerios tuvieron el mismo titular durante los 2 periodos que menciona el acuerdo, y ninguno en temas de infraestructura o temas económicos. Es decir, que hasta que quienes saben el nombre o las investigaciones de la Fiscalía u otras autoridades lo revelen, sigue siendo un misterio el nombre de este alto funcionario del Ejecutivo, alto funcionario, alto nivel, alto rango, entre 2010 y 2018. Un misterio fundamental debido, por supuesto, a la importancia de este personaje, y el país debería en algún momento saber quién es. En la seguridad de contar con ese funcionario, que todo lo podía, que abría las puertas de todo, es que Corficolombiana, a través de Episol, acuerda con Odebrecht la conformación de la concesionaria Ruta del Sol y del consorcio constructor Ruta del Sol, es decir, Consol, y lo hacen para participar en esos jugosos contratos de rutas, de vías, de infraestructura con el gobierno. Así es como se ganan los 528 kilómetros de Ruta del Sol Sector 2, cuya construcción comenzaría en 2011, porque tenían la seguridad de tener a ese
todopoderoso funcionario, Diana. Es que recuerde que en 2012 el ejecutivo de Corficolombiana se une con el ejecutivo principal de Odebrecht para presentarle al otro funcionario del holding brasileño. Allí es cuando deciden que el alto ejecutivo de Corficolombiana sería la persona de contacto para cualquier discusión y acuerdo que tuviera que ver con los pagos de sobornos que deben realizar los funcionarios del gobierno colombiano. Corficolombiana y Episol, a través del ejecutivo clave de Corficolombiana, mencionado en este acuerdo que revela en exclusiva Caracol Radio, Odebrecht y personajes descritos como co-conspiradores en el documento, pagaron sobornos a través de contratos ficticios con compañías asociadas a esos intermediarios. Corficolombiana tuvo beneficios aproximados de 28,63 millones de dólares como producto del negocio obtenido de manera corrupta. Mire, Gustavo, son generosas las referencias a las reuniones, una de ellas detallada de la siguiente manera. A principios de 2013 o alrededor de esa fecha, el Ejecutivo 2 de Odebrecht se reunió varias veces con el intermediario 1, quien según entendió el Ejecutivo 2 de Odebrecht guardaba una estrecha relación con los funcionarios del gobierno colombiano que tenían la autoridad sobre la decisión de adjudicar o no la extensión de la vía Ocaña-Gamarra. Mire, Fraile, en las reuniones, dice este anexo del acuerdo que revelamos hasta ahora, el intermediario 1 y el ejecutivo 2 de Odebrecht acordaron que la concesionaria Ruta del Sol pagaría un soborno equivalente a aproximadamente el 5% del valor total de la ampliación Ocaña-Gamarra para asegurar que la concesionaria Ruta del Sol ganara el contrato. Ahora, el ejecutivo de Corficolombiana insistía en que los pagos a los funcionarios no se hicieran a través de su empresa, sino de Odebrecht, de la concesionaria Ruta del Sol, de Consol, y sugirió incluso varios caminos como el de los reembolsos. Fruto de esos acuerdos, Consol y la concesionaria Ruta del Sol se concentraron en una serie de contratos ficticios con empresas relativas al intermediario principal. Y atención a esto, Gustavo, mire, por medio de esas empresas se hicieron pagos estimados en 16,5 millones de dólares. Parte de esos dineros fueron entregados por el intermediario al alto funcionario nacional del Legislativo y al de la Agencia Nacional de Infraestructura. Por ejemplo, 2,7 millones de dólares se manejaron a través de la entidad financiera de los Estados Unidos a una compañía cercana al intermediario principal. Pero mire, Fraile, se describe en este acuerdo otra cita en la que por primera vez se reunieron los ejecutivos de Odebrecht con el intermediario secundario y acordaron el pago de sobornos a través de lobistas. Alrededor del 2013, uno de los ejecutivos de Odebrecht aceptó entregar 3.5 millones de dólares a uno de los intermediarios para asegurar la adjudicación de Ocaña-Gamarra. Para llevar a cabo este esquema de soborno alrededor de marzo de 2014, el ejecutivo de Corficolombiana, a través de Episol, y el ejecutivo secundario de Odebrecht hicieron que la concesionaria Ruta del Sol celebrara un contrato ficticio con una empresa asociada con uno de los intermediarios. En total, Gustavo, el ejecutivo de Corficolombiana, a través de Episol y el ejecutivo secundario de Odebrecht, hicieron que Odebrecht y la concesionaria Ruta del Sol pagaran un total de aproximadamente 3.5 millones a una empresa asociada con el intermediario 2, en el entendido de que a su vez él pagaría una parte de esos fondos como soborno al que está identificado como funcionario colombiano 1 y así garantizar que el gobierno colombiano otorgaría el contrato de extensión Ocaña-Gamarra. Aproximadamente en mayo del 2014, el ejecutivo de Corficolombiana solicitó que el ejecutivo 2 de Odebrecht participara en una reunión con el funcionario colombiano 3, importante en la rama ejecutiva, recordemos, en representación de la concesionaria Ruta del Sol. Allí acordaron pagarle coimas a dicho funcionario de nuestro país. El ejecutivo de Odebrecht entendió perfectamente que el propósito de los pagos era asegurar que la concesionaria Ruta del Sol conservaba el contrato Ocaña-Gamarra. Alrededor de 2014 y 2015, el ejecutivo de Corficolombiana, a través de Episol, y el ejecutivo secundario de Odebrecht hizo que Consol y la concesionaria Ruta del Sol pagaran sobornos por aproximadamente 3,4 millones en beneficio del funcionario ejecutivo de alto nivel, que recordemos estuvo en el poder entre 2010 y 2018. Es decir, los pagos los hicieron la concesionaria y la constructora. Como se ve, un muy acompasado, muy bien pensado, muy bien planeado esquema de corrupción en los niveles empresarial y estatal, con identidades claves en el gobierno
y los poderes públicos, así como intermediarios, que el país también está en mora de determinar de manera más precisa. Mire, Gustavo, y surgen unas preguntas que son claves. ¿Por qué, si los dueños de una empresa no son los mencionados en la investigación, terminaron en el escenario de los Estados Unidos reconociendo la corrupción en Corfi colombiana? La razón es que el Departamento de Justicia, como pudo establecer con sus fuentes Caracol Radio, le hace saber en su momento a Corfi Colombiana que tiene al menos 7 testimonios de colaboradores que apuntan a la responsabilidad de José Elías Melo. Solo el Departamento de Justicia los tiene y no los comparte, y da oportunidad de poner fin al caso con el pago de las multas, lo que es una costumbre natural en el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, que aquí nos llama mucho la atención, pero es como funciona en los Estados Unidos la ley. Esas pruebas, esos nombres de los implicados no están en el acuerdo. Usted no encuentra ningún nombre perfectamente delimitado en el acuerdo, porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solo va a exponer ese material y esos nombres en el escenario de un eventual juicio al que no se llega precisamente por el acuerdo. Pero si el acuerdo se incumple, ese juicio podría reactivarse, como hemos dicho en Caracol Radio, y conoceríamos seguramente ya en el escenario del juicio los nombres. El acuerdo entre